Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos todos impacientes por trasladarles nuestro análisis sobre las noticias de hoy, siempre con dos criterios, el del rigor y el de la valentía, y en un ambiente de libertades en el que pues cada uno expresa sus opiniones con el ánimo de que ustedes las tengan en cuenta o las descarten. Esa es la ley en esta casa. Bueno, empezamos con el recorrido internacional. La situación en Israel y su entorno pues no es para nada halagüeña. Ha habido un ataque espectacular, vamos a empezar por ahí, del ataque bombardeo de Israel sobre un hospital llamado Mártires de Al-Aqsa, en el centro de Gaza. Esto ha tenido lugar esta madrugada. El balance oficial es de 4 personas muertas y 40 heridas, aunque algunas fuentes señalan que podía haber incluso 25 personas muertas. Al mismo tiempo que esto sucedía en Gaza, en un hospital de los más importantes de la Franja de Gaza, Hezbollah en la frontera del Líbano con Israel lanzaba drones con explosivos a los alrededores de Haifa, del puerto israelí de Haifa. Estos ataques con drones han causado la muerte a 4 soldados israelíes. Estas son las cosas que les podemos aportar de cómo evoluciona nada bien el conflicto en Oriente Medio. Y de ahí nos vamos al Oriente más lejano, porque China ha iniciado unas maniobras militares que tienen mucho de amenazador para con Taiwán. Ya saben lo mal que se llevan, y entonces estas maniobras tienen el plus de que simulan el bloqueo de puertos y el asalto, como el que dice que lo está ensayando, ¿verdad? Para que tú te enteres, le dice al que se lleva mal con la China donde manda el Partido Comunista, pues oye, vete preparando porque somos capaces de hacerlo en cualquier momento. Y decirles también que ha habido otro incidente en el mundo de las elecciones en Estados Unidos. Cada vez queda menos, hasta el 4 de noviembre, ¿verdad? Y los actos que protagoniza Donald Trump pues se caracterizan porque hay alguien en muchos de ellos que quiere matarle. Esta vez ha sido arrestado un tipo bajo la sospecha de acudir a un mitin de Trump con un arma de fuego cargada y de tener un cargador de alta capacidad. Eso era en un mitin de Trump en California. Posteriormente este individuo ha sido puesto en libertad, eso sí, bajo fianza. Y bueno, no ha habido que lamentar ningún incidente. La seguridad del expresidente y candidato Donald Trump no ha tenido que actuar. Los asistentes al acto no se han visto. Sí que hay una cosa bastante curiosa, y es que el presunto agresor, el hombre que acudía con esas armas al mitin, se hizo pasar por periodista para conseguir estar más cerca de las tribunas de oradores. Bueno, y hoy les tengo que, ya en el territorio de lo que son las noticias en España, les tengo que hacer hincapié de algo bastante llamativo. Cualquiera que hubiera protagonizado desde las filas del PSOE el mundo de Chávez y de Griñán, y visto que han sido pues exonerados de responsabilidades, estaría por callar. Pero no es el caso de Ferraz, de la sede central del PSOE, donde esa especie de gestapillo que yo a menudo les he contado que se ha organizado para manejar el fango, desde el fango, para el fango, pedaleando en el fango, pues parece que tiene algunos dosieres para implicar al Partido Popular y a manos limpias en una especie de complot contra el PSOE andaluz. El PSOE ha ido recopilando en secreto decenas de grabaciones, algunos documentos que se supone que exhibirán en fecha próxima y que demuestran que alguien ha organizado una cruzada de persecución judicial con base a razones políticas contra ellos. Bueno, pues lo tienen bastante crudo, ¿verdad?, para convencer a los españoles de lo que hemos visto, que desaparecieron 670 millones de euros con el truco de los ERES, empotrando a algunos que no habían trabajado ni en bodegas, ni en minas, ni en determinadas empresas en Andalucía, pero que por ser del PSOE fueron incluidos en los ERES. Será bastante difícil darle la vuelta a lo del tío que, siendo consejero andaluz de empleo,
se gastaba el dinero público en drogas y en prostitución, mandaba al chofer a comprarla. Todo eso ha sido ya parte de una sentencia judicial, son hechos probados y, por lo tanto, la capacidad del PSOE de darle la vuelta a esto, si acaso, podrán demostrar que alguien se puso de acuerdo con alguien para revelar cosas que la justicia ha considerado ciertas, válidas y que han repercutido en una sentencia que, por cierto, y ahí viene lo extraordinario, la prudencia recomendaría que el PSOE no tocara más este asunto, ya después de exonerados de responsabilidad los principales causantes del desafuero, ¿verdad? Sin embargo, pues oiga, el PSOE es muy como es, ¿verdad? Y parece que quiere con esto, algo aliviará, deben pensar ellos, el trago que está pasando Pedro Sánchez. No sé si vieron, estoy seguro que muchos sí, el desfile de las Fuerzas Armadas el día 12 de octubre, estoy seguro que muchos se fijaron en que, a pesar de haber alejado a las personas del sitio donde estaba Sánchez, llegaba clara y nítidamente el reproche de los que acudieron al desfile. No es la primera vez que pasa, se conoce que los que van al desfile pues no son demasiado partidarios de Pedro Sánchez, cosa que es también comprensible, pero la cuestión es que se le vio muy demacrado, se le vio muy ojeroso y se le vio muy afectado por las noticias que vienen de ese informe de la UCO demoledor, que está haciendo que todo se reconsidere. Hoy la reconsideración se ha visto, luego lo comentaremos más a fondo, en forma de una querella que ha presentado el Partido Popular en el mismo juzgado donde se está analizando en la Audiencia Nacional todo el fraude de los hidrocarburos, el juzgado que mandó, por cierto, a la cárcel de forma preventiva a Víctor de Aldama y que maneja el juez Santiago Pedraz. Bueno, pues ante el juzgado de Pedraz se están llevando nuevas, o se pretende llevar por parte del PP, nuevas historias. Y las nuevas historias que se pretenden llevar pues son pues, una querella por financiación ilegal. Recuerden que hay alguien que dice que llevó 90.000 euros en bolsas de basura a la sede de Ferraz. También cohecho y también tráfico de influencias. Bueno, pues esta es otra vertiente judicial que viene a consolidar la idea de que en el Partido Popular han descartado una moción de censura y han optado por la vía tradicional, que es que el trabajo sucio lo haga la justicia, que es quien debe hacerlo, ¿no? Y en cualquier caso nos prometen los del PP que el miércoles va a ser un día de cohetes y cohetes en el Congreso de los Diputados, porque prometen una sesión monográfica de corrupción en el PSOE al hilo del informe de la UCO y de otras circunstancias también investigadas, por cierto, por la UCO, como esto del fraude de los hidrocarburos que les quería yo traer a colación. Bueno, tienen que saber ustedes que va prosperando la idea de que Aldama pues, pagaba golferías de José Luis Ábalos, del que fuera a la vez secretario general del PSOE, o sea, el segundo de a bordo, perdón, el secretario de organización del PSOE, el que manejaba los hilos y los entresijos del partido, y a la vez el ministro del ministerio con más presupuesto, que antes se llamaba de Fomento, ahora se llama de Transportes. En cualquier caso, sabían, lo comentamos aquí la semana pasada, que Aldama reconoce que paga el apartamento de una que dice Ábalos que es su novia. Yo, cuando se trata de señoras, las califico con enorme precisión. Si Ábalos dice que es su novia, yo no tengo por qué añadirle a eso ninguna apelación. Ni yo ni nadie que haga este oficio con seriedad. Dice Ábalos que es su novia, la tal Jessica. Perfecto, pues la tal Jessica recibía en forma de beneficios personales algo de la trama de Aldama y de Koldo y de todos estos, sea por un lado, sea por otro. Y hoy publica The Objective que esta tal Jessica Rodríguez, pues que no era una relación muy particular del ministro con ella, que no era ni novia ni amante, sino que, según recoge la Unidad Central Operativa, pues era una relación muy peculiar.
En cualquier caso, lo que sí recoge la AUCO, y es lo que nos importa, cual fuera la relación de Jessica con Ábalos, nos da igual, es que Aldama le pagaba 6.000 euros mensuales. Y eso sí que ya es un monto. Lo del alquiler tampoco es poca cosa. Creo que eran 1.500, pero esto, una cosa y la otra sumadas, ya es para que esto adquiera carta de naturaleza. Por eso quiero hablar con doña Teresa Gómez, que es redactora de Objective, agradecerle que esté pendiente de atender nuestra llamada. Muchísimas gracias, Teresa. No, gracias a vosotros una vez más, Javier, por invitarme. Vamos a ver, en primer lugar, ya disteis un aldabonazo en The Objective cuando contasteis lo de los 90.000 euros en bolsas de plástico que entraban en la sede de Ferraz. Yo hice aquí la ironía la semana pasada de que, hombre, pues no sé por qué túnel de paquetería pasaron o entraron en Ferraz, ¿verdad? Si hay un túnel en Ferraz para el dinero negro o para el dinero arrugado, pues ya me lo dirán, me lo vendrán a reconocer. Y hoy pues ponéis un añadido más a la relación de Ábalos con una persona, independientemente de cuál sea la relación, a la que él ordena favorecer. Y por eso le van llegando, por un lado, el alquiler y por otro lado, 6.000 euros mensuales. Cuéntanos todo esto. Bueno, primero voy a empezar por la primera noticia que la publicamos la semana pasada. Nosotros entrevistamos en exclusiva a la persona que lleva este dinero a Ferraz, es decir, a diferencia de otros medios de una persona dice que fulanito le contó, no, nosotros entrevistamos a la persona que llevó personalmente 2 bolsas a Ferraz en una diferencia de 15 días. Son bolsas de plástico que iban metidas en bolsas de Zara, de papel, y en las 2 entregas se hizo una entrega de 45.000 euros cada una y se tenía que entregar en la segunda planta. Incluso no solamente contamos con este testimonio, contamos con un testimonio más que estaba presente con esta persona, que acompañaba a esta persona, y a nosotros lo que nos dice la fuente es que no tiene ningún problema en testificar lo que a nosotros nos ha contado ante cámara, testificarlo ante un juez. Esto por un lado. Luego, por otro, el tema de Jessica. Jessica, a ver, independientemente de que sea su novia, no novia, lo que sí era su amante. Era su amante porque él en ese momento estaba con su mujer, con Carolina, con la madre de sus hijos. Entonces yo la suelo calificar como mínimo como amante. Yo no sé luego qué tipo de amantes son, que es cierto que cada vez que la acompañaba le pedía una cuantía económica. Eso yo lo califico de otro tipo de relaciones, pero si él dice que era su pareja, pues podría serlo. Ella le exigió que sí o sí ella quería tener el sueldo de un ministro y efectivamente lo consiguió. Porque por un lado le pagaban la casa en Plaza de España, que se la pagaba Aldama. Aldama al menos era quien ordenaba esa transferencia, ya veremos de dónde vienen, pero según la UCO, quien ordenaba esas transferencias era Aldama, que la casa era de 2.700 euros. Hemos publicado las imágenes porque nosotros antes de este informe de la UCO ya conocíamos la existencia de esta casa, la teníamos ubicada, pero nos faltaba la prueba de que esa casa había sido pagada por los empresarios. Lo teníamos por fuentes, pero no teníamos las transferencias, ¿no? Entonces, se llevaba 2.500 euros al mes por esto. Luego, como la enchufó en un puesto público, en INECO, y luego la enchufa en otra empresa dependiente de Hacienda, la primera es dependiente de su propio ministerio, a pesar de que ella en ese momento, que tenía 29 años, estaba estudiando odontología, la enchufa en un puesto público en INECO, que como bien sabemos es una empresa de infraestructura que nada tiene que ver con la odontología. Y en este puesto cobra, según también, nosotros lo de INECO lo publicamos hace unos meses, pero también viene recogido en el informe de la UCO y según la UCO cobra alrededor de 1.600 euros al mes. Luego están los pagos que ella le giraba al propio ministro, pues por haberle acompañado en determinados actos o por haber pasado un tiempo con él, ¿no? Y haciendo toda la suma se llevaba alrededor, como mínimo, hemos querido contar como por lo bajo, un mínimo de 6.000 euros al mes. Y esto es justo y esto se cumple porque ella le pide en un email que le manda al propio exministro: yo quiero cobrar como tú. O sea,
que esa tesis que intentaba esbozar Ábalos ante los micrófonos de La Sexta, según la cual yo no me he metido un euro en el bolsillo, es incompatible con que su acompañante o como fuere Jessica recibiera dinero de la trama del caso Koldo. Bueno, la trama del caso Koldo paga el alquiler a Jessica porque es la amante de Ábalos, si no, no le llega a pagar nunca este alquiler. De hecho, ella cuando hay algunos retrasos en alquiler, ella se lo exige a Koldo y Koldo a la trama. Por tanto, es un pago realmente que le están haciendo a Ábalos. Ábalos lo tiene. Bueno, esa explicación que da públicamente se la tendrá que dar a un juez y tendrá que, bueno, él es cierto que se ha cuidado muchísimo, él ha intentado siempre mantener una cierta distancia, pero ninguna trama de corrupción es completamente, bueno, pues inalcanzable, digamos, ¿no? para los investigadores. Entonces yo creo que llegará un momento en el que lo primero es que el ritmo de vida que tenía el exministro, como por ejemplo pagarle 1.600 o 1.500 euros la noche a esta chica, teniendo en cuenta que el exministro cobraba alrededor de 6.000, 7.000 euros al mes y que tenía una familia, pues era un nivel muy por encima del que puede costear cualquier ministro, ¿no? Eso por un lado. Luego, que tengas a unos empresarios que por un lado costeen estas fiestas del exministro, eso es un cohecho, presuntamente es un delito de cohecho. O sea, que toda la forma de pago no es simplemente en metálico. Eso no quiere decir que no haya habido dinero en metálico, porque esos 90.000 euros que iban a Ferraz por orden de Aldama, a cambio de que Ábalos le consiguiera una licencia de una operadora, pues según Aldama iban para Ábalos. Entonces ahora tendrá que demostrar que efectivamente esto no lo ha cobrado, y sobre todo los regalos que recibía de estos empresarios a los que luego él premiaba con adjudicaciones. Bueno, lo de la explicación que ha dado el PSOE a los 90.000 euros llevados a Ferraz es bastante patético. Dice que las cámaras se borran cada mes, que por lo tanto no pueden acreditar nada. Bueno, pues esto es bastante sencillo, preguntando al personal que trabaja en el PSOE si recuerdan o aportar algún dato sobre eso, pero eso no lo quieren hacer. Bueno, también decían que ellos no sabían nada del Sigue y ahora resulta que sí sabía. De hecho, en marzo, yo en marzo vi la carta de Ábalos, y ya en marzo publicamos en The Objective que existía una carta donde el propio secretario general del Partido Socialista, Ábalos, invitaba a Delcy, y la publicamos porque yo había visto la carta. La persona que me la enseñó no me la quiso dar, pero yo vi esa carta y vi cómo se la mandaban por correo electrónico con miembros de la trama. Entonces, al final todo se termina sabiendo, ¿no? Yo recuerdo hace hace 3 años, cuando mi compañera Ketty Garat publicó en The Objective también por qué había sido la salida de Ábalos, que recordemos que Ábalos se querelló contra mi compañera, y esa querella ya está más que archivada, por supuesto, pero recordemos que Risto Mejide le hizo una entrevista en plató y él se puso a llorar. O sea, yo ahora que veo esa entrevista, después de saber toda la información que sé y todas las pruebas que tengo, digo, es un actor, es completamente un actor. A llorar, y como dice, yo que en ese momento tenía a mi mujer enferma, ¿cómo pueden decir que he estado con otras mujeres? Y ahora reconoce que efectivamente estaba con otras mujeres mientras su mujer estaba enferma. Sí, bueno, un tipo de poco fiar, Teresa. Teresa Gómez, te agradezco mucho este ratito que nos hayas querido trasladar tus impresiones sobre esos artículos que publicas en The Objective. Un placer tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo. Un beso enorme. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad porque el tiempo va que vuela, y antes que eso, si queréis podemos hacer una referencia al Club de Amigos, porque seguramente habéis pensado alguna vez daros de alta en el Club de Amigos y aún no lo habéis hecho. No sé qué es lo que os puede frenar, pero por si acaso os digo, la mejor manera de hacer que vuestras ideas se amplíen y se extiendan y sean compartidas por más y más españoles es que apoyéis a un medio de comunicación como nosotros, con el que compartís parte de esas ideas. Así conseguiréis que ese mecanismo de extensión de vuestro ideario pues vaya más deprisa.
Así es que tenéis que ayudarnos a seguir siendo una televisión de referencia, defensora de valores que peligran en España, como por ejemplo es el de la libertad. Además, si os dais de alta en el mes de octubre, que es el mes de la Hispanidad, recibiréis un regalo que incluye una bandera, un pin de corbata con la bandera de España y un llavero también con la bandera, tal y como estáis viendo en pantalla. Así es que no lo dudéis, hay que llamar al 91 616 2464 y el resto va rodado, el resto va de suyo. Bueno, ahora sí, pausa para la publicidad. Se me está torciendo un diente, quisiera hacer posible unos brackets invisibles. ¿Y si por una vez es la economía la que te entiende a ti? En Bankinter te damos hasta un 1,5% TAE con nuestra cuenta digital, sin comisiones, condiciones ni límite de saldo, con liquidación mensual y tu dinero siempre disponible, y hasta 680 euros más si traes tu nómina. Abre ya tus cuentas en 5 minutos en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos del restaurante La Cabaña de Ardoz, situado a 100 metros del Parque Europa. Disfrute de sus excelentes carnes a la parrilla y de sus magníficos asados en horno de leña, así como de sus deliciosos platos de dieta mediterránea en una preciosa terraza tanto cubierta como descubierta, con olivos tipo bonsái o en su acogedor salón. También puede celebrar sus eventos importantes, tanto personales como de empresa, en su salón superior con vistas panorámicas del local o cierre sus negocios discretamente en su sala privada. Es una recomendación del Toro Televisión.
Bueno, dicen que no hay día sin su afán y el afán de hoy es bastante judicial. Por eso nos va a acompañar, nos va a llevar de la mano en el tránsito de lo que nos queda en lo judicial don Carlos Berbel, que es director de Confilegal, que ya me acompaña aquí. Buenas tardes y gracias, Carlos, por incorporarte al programa y darnos tu opinión al respecto de dos asuntos. El primero, noticia de hoy. La Fiscalía le ha dicho a Begoña Gómez y a su abogado: oiga, miren, con esto pretender una querella por prevaricación contra el juez Peinado pues incluye muchos elementos subjetivos y por lo tanto la Fiscalía se baja de ese carro y no acompaña la querella, con lo cual es previsible que eso acabe en archivo. Digo yo, que no queda otra después de esta actitud de la Fiscalía. ¿Cómo has visto esa decisión de la Fiscalía? Es la segunda vez que archivan, que archivan. Es una petición de la Fiscalía. Recordemos que antes había habido otra querella interpuesta por el periodista Máximo Pradera por descubrimiento de secretos y demás, y esa fue archivada la pasada semana. Ahora la Fiscalía se muestra de la misma manera, diciendo que bueno, que no hay base para acusarle de prevaricación, y supongo que el tribunal, el TSJ, pues decidirá en consecuencia. Y luego tienes otra, que es la que está pendiente, y esta la Fiscalía si está dispuesto a apoyarlo, que es que ve base, que es la que presenta la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, por todo el procedimiento aquel que hizo el juez, el magistrado Juan Carlos Peinado, de ir a la Moncloa a hacerle declarar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa ya la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ya se pronunció en su momento diciendo que había materia para la historia, para ir adelante. Bueno, ahí tendrá que, precisamente el pasado 8 de octubre, el Tribunal, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia estudió esto, pero no nos olvidemos que el día anterior la Audiencia Provincial de Madrid, en contra de todo lo que dijo la ministra Pilar Alegría, en ningún caso le puso freno ni coto a este juez Peinado, y eso ha debido claramente influir en el tribunal, que se lo está pensando, claro. Tú que controlas los tempos judiciales y que te llegan runrunes que a nosotros pues vivimos con mayor lejanía y no nos llegan, ¿es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tenía previsto la pasada semana, a principios de la pasada semana, decidir sobre la querella de la Abogacía del Estado y de Pedro Sánchez, y que lo que es obvio es que todavía no lo ha hecho? ¿Esto cómo se entendería? Es lo que te decía, es que se reúne prácticamente al día siguiente y claro, es que acuérdate el follón que se montó cuando la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, salió diciendo justamente lo que no decía el auto que daba luz verde al juez Peinado a continuar la instrucción del asunto, ¿no? Eso evidentemente ha tenido que pesar en el ánimo de los tres magistrados. Es decir, no es lo mismo que el Tribunal Superior, la Audiencia Provincial en apelación, te diga que aquí no hay caso y que, mire usted, señor Peinado, guárdese todo y márchese a casa, que le diga, no, aquí hay materia, hay cosas raras, hay una serie de contratos que se da a un señor, que es el señor Barrabés, en prácticamente 2 años, que equivale a 21 millones de euros, que sí, que ya sé que aquí el AUCO dice que no ve delito, pero es que no es a la AUCO a la que le corresponde, a la Unión Central Operativa de la Guardia Civil, a la que corresponde decidir si hay delito o no hay delito, sino a nosotros jueces. Y esto es raro que esto se produzca de esta forma, así que siga usted investigando, siga usted tratando de aclarar todo esto, porque hasta que no se agote el procedimiento no podremos decidir si aquí hay delito o no hay delito. Eso, evidentemente, ese auto, acuérdate que estuvimos prácticamente 2-3 días en los medios de comunicación hablando del auto y hablando de lo que no decía el auto con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Es decir, evidentemente eso ha tenido su incidencia en el ánimo de los señores magistrados, que tienen que decidir, claro.
¿Cuándo crees que puede llegar esa decisión sobre la querella? Pero la querella era un aspecto muy limitado de toda esta realidad. Se trataba de ver si era correcto o no que el magistrado instructor no le tomase declaración por escrito y quisiera recogerla en vivo. Eso es. Entonces, bueno, lo que es extraño también que la Abogacía del Estado, y ya ha habido reacciones dentro de la propia Abogacía del Estado, pues se someta a este tipo de historias, ¿no? Bueno, sabes que el Abogado General del Estado ahora mismo ya tiene su sede no en el Ministerio de Justicia en la calle de San Bernardo, sino que está en Presidencia de Gobierno. Claro, por otra parte lógico, porque es Ministerio, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero normalmente está en la calle de San Bernardo. Bueno, no sabemos cuándo tendrá que pronunciarse el tribunal, pero no tiene que pasar muchos días, porque esto no se puede dejar pasar. De todas formas, insisto, de las 3 querellas que ha habido, esta es la que tiene más peso, en el sentido de que bueno, si en este caso el tribunal decide que hay caso, evidentemente el juez Peinado tendría que apartarse del asunto. Si decide que hay caso para acusar por prevaricación. En ese caso, el juez Peinado quedaría fuera del asunto. Si no, pues evidentemente continuaría, no hay otra. Carlos Berbel, te agradezco mucho tu aparición en el programa y tus opiniones todavía más. Te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Igualmente. Bueno, ahora ya sí, abrimos, son las 8:01, abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don Alberto Serrano, abogado de las administraciones públicas y hombre que conoce bien estos... Ahora nos meteremos en harina. Con todo eso, un placer otra vez estar en esta casa. Y don Julián Salcedo, que es doctor en Ciencias Económicas, abogado también, especializado en este caso en asuntos de carácter inmobiliario y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, esperando entrar en materia. Venga, pues vamos a empezar por ahí. La Fiscalía le ha dado un varapalo a las expectativas del abogado de la señora Begoña Gómez, diciendo que estos son elementos subjetivos, lo que ustedes argumentan para que de ahí se pueda deducir que han sido objeto de prevaricación por parte del instructor. Si ya dice eso la Fiscalía, es que a esto le quedan medio telediario. Esto es como un centro al área, totalmente solo el delantero, simplemente va a rematar. Gol fijo. A mí me surgían 3 cosas de estas últimas noticias que están surgiendo. En primer lugar, que es soberbia la de los Sánchez y compañía contra un juez haciendo su labor. Te voy a arrasar, no sabes con quién estás hablando, ¿no? Voy a arrasar, te voy a liar una querella, que no solamente la de Begoña Gómez, ¿no? Te vas a enterar, gusano, ¿no? Esto es un poco lo que trasciende de eso, ¿no? La soberbia. En segundo lugar, trasciende la necedad, la estulticia también. Vaya querella, hasta la propia Fiscalía, por así decirlo, la rechaza su admisión. ¿Por qué? Pues se basaba en elementos subjetivos. Este señor me ha mirado mal. Esto era un poco así. No hay base ninguna para llegar a esas conclusiones. Pero bueno, por si acaso, y lo que le está diciendo la Fiscalía es, oiga, cuando dicte resoluciones judiciales arbitrarias, entonces ya haga usted una querella. Pero simplemente porque le ha mirado mal, este señor, vamos, es una cosa increíble. En ese sentido, quiero recordar, Xavier, que no solamente la querella de Abogacía del Estado era por esto que hemos comentado, tomarle declaración presencial al presidente del Gobierno, sino también... La que queda pendiente. Estás hablando de la que queda pendiente presentada en nombre de Pedro Sánchez. Sino también por el traslado de la documentación, el audio, a las partes, que eso también fue objeto de ampliación. Y es increíble, porque yo pienso que si el juez no hubiera dado traslado de esa documentación a las partes, es cuando podía haber cometido una actividad prevaricable, en el sentido de que su obligación siempre trasladar a las partes sin que exista la posibilidad de un sumario secreto. Todo está a disposición de las partes personales. Por tanto, en segundo lugar, la estulticia. Y en tercer lugar, Xavier, así coincide usted conmigo, el miedo. Si una cosa tan tonta como esta tiene un miedo atroz, cabra por ahí detrás. Hay un miedo atroz, ¿no? Vamos a taparle. Al primero que da un paso al frente, vamos a taparle. No solamente se nota en esa actitud de la propia Begoña Gómez liándose a querellas, sino el propio presidente. Yo no quiero declarar, no quiero saber nada con este señor. ¿Qué miedo hay? Claro, miedo hay. Tenemos muchas causas por ahí pendientes. ¿Y sabe usted cuál es el denominador común de todas esas causas pendientes? Pedro Sánchez. Julián. Pues lo ha dicho casi todo mi compañero, ¿no? Pero por añadir algo novedoso, novedoso, algo que no hemos dicho todavía, yo si fuera Begoña Gómez me haría mirar si sigo con mi abogado,
con Antonio Camacho, porque efectivamente, además de que la Fiscalía ha rechazado el seguir con la querella, porque dice que no ha lugar, por todas las razones que ya se han expuesto, lanza una durísima crítica jurídica, porque dice que no se puede interponer una querella per saltum, o sea, jurídicamente latinajo, saltándose la vía del recurso que le cabía ante la Audiencia Provincial de Madrid. Y se le asalta y dice, me voy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y le dice literalmente la fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior, oiga, esta no es la vía, tiene usted una vía abierta del recurso que podía usted haber utilizado, usted sabrá por qué no lo ha utilizado, pero no puede usted saltárselo y decir, pues me voy un poquito más arriba, ¿no? Que es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto no se le puede imputar a Begoña Gómez. Begoña Gómez no tiene por qué saber nada jurídico. No, quiero decir, el pasar al Tribunal Superior de Justicia, esto es una cosa, una decisión, creo yo, solo puede ser de su abogado. El abogado dice, bueno, a lo mejor más arriba, el presidente le ha dicho, oye, tú tira para arriba, por elevación. A lo mejor es Pedro el que dice, si yo lo hago, primero tienes que hacerlo tú, que para eso yo aquí soy solo testigo, en fin, esas cosas. No lo sabemos nunca, pero en cualquier caso un despropósito jurídico que descarrila en Fiscalía. Ya se acordarán de la famosa frase, pero ¿quién manda en Fiscalía? Pues eso, pues ni ahí, porque debía ser una majadería lo presentado. Bueno, y ahora vamos al gran tema de los últimos días. Tenemos el informe de la UCO. El informe de la UCO era tremendo el pasado jueves y el pasado viernes y el pasado sábado. Motivó una reunión de urgentísima en el PP el domingo y muchos pensábamos que, hombre, si Feijóo reunía al Comité Ejecutivo un domingo por la mañana era porque iba a comunicar algo de una gran relevancia. Y empezamos a pensar muchos en que la propuesta iba a ser, voy a plantear una moción de censura, a ver quién me secunda y me la voy a jugar. Vox no puede hacerlo porque ya lo hizo, ya convocó una moción de censura y la perdió y por lo tanto no puede convocar otra en esta legislatura. Pero los que así pensábamos estábamos equivocados. Lo que ha hecho el PP ha sido llevar al mismo juez que maneja el tema de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional, que es Santiago Pedraz, mandar una querella para que investigue si ha habido en el caso financiación ilegal, al hilo de lo que ha aparecido por ahí en The Objective, de unas bolsas de plástico con dinero, 90.000 euros llevadas a Ferraz, si ha habido cohecho, porque esto lo ha confesado un socio de Aldama, pero dice que era para pagar por unas licencias, por lo tanto, pues eso podía ser delito puede ser delito de cohecho y también de tráfico de influencias. Hoy lo asombroso es que si la cosa era tan urgente y la cosa es tan importante y la cosa es tan seria, el que presente la querella en la Audiencia Nacional sea Borja Semper. Pero bueno, en fin, me voy a ahorrar mis comentarios personales para con Borja Semper, pero no es el tío ni con más conocimientos jurídicos, ni que conozca mejor el caso Koldo y aledaños, ni desde luego que conozca esto del fraude de los hidrocarburos o la investigación que lleva a cabo el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Yo no sé por qué, pero está quedado en que, además el miércoles le plantearemos a Sánchez un pleno monográfico en el Congreso a propósito de la corrupción. Véanlo y saquen sus propias conclusiones. El Partido Popular registra su querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Una querella del Partido Popular contra el Partido Socialista en función de las informaciones que hemos tenido oportunidad de conocer en las últimas horas. Todo se acabará por saber. Es un escándalo de unas dimensiones todavía desconocidas. Para los populares, el último informe del caso Koldo, que señala al presidente del gobierno como el número 1 de una trama de corrupción, ha creado una situación insostenible dentro del Ejecutivo. En Vox también han tomado cartas en el asunto. Se van a querellar contra la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos en pandemia cuando lideraba el Ejecutivo Balear. Exigen además la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. Sino que Pedro Sánchez es y era conocido como el Uno. El Uno en la ya podemos denominar organización criminal. Vox lleva denunciando a este gobierno corrupto desde hace muchos años.
Vox está en todas las causas judiciales del entorno del presidente. Armengol se ha desvinculado en numerosas ocasiones de la trama, pero el informe de la UCO revela una conversación crucial entre ella y Koldo García. Sin embargo, desde el PSOE siguen sin asumir responsabilidades, haciendo oídos sordos a las informaciones y culpando al contrario. La portavoz de los socialistas, Esther Peña, ha vuelto a recuperar la baza del narco y dice que el PP no puede dar lecciones. Ayer nos piden cuentas desde una sede pagada con dinero negro. Y el líder de ese partido tenía como amigo a un narcotraficante de los grandes. ¿Quién nos está pidiendo cuentas? ¿Acaso Los Soprano? Si Alberto Núñez Feijóo no da explicaciones ante la Comisión de Investigación en Galicia, iremos a los tribunales para que lo haga ante la justicia. En cualquier caso, la realidad es que Sánchez y su entorno está cada vez más cercado por la corrupción, y es que la justicia ya señala a 30 personas de su entorno político y familiar. Y ahí falta añadir que Vox ha pedido también que se reabra la causa de la visita de Delcy Rodríguez, ya saben, las 40 maletas, ahora sabemos que llevan 104 lingotes de oro, que deben pesar algo así como un Congo, ¿verdad? Pues bueno, han pedido que se reabra esa causa que se cerró y que parece que incluso han desaparecido las cintas de Barajas, en fin, pero eso se puede volver a encontrar, no pasa gran cosa. Julián. Bueno, pues primero, el argumento que dan de las bolsas de dinero que era para pagar unas licencias, esto es peregrino. Todo el mundo sabe que a la administración pública no se le puede pagar con dinero en metálico. Hay que hacer un ingreso a favor de la No, pero eso se hace en el partido, el pago, ¿eh? En el partido sí hay ventanilla para estas cosas. Ah, pero es que el partido emite licencias. No, pero si el tío que da las licencias, que es el Ministerio de Industria, tiene que obedecer al tío que manda en transportes, y el tío que manda en transportes manda en el PSOE... Pues entonces sí que efectivamente puede haber financiación ilegal, por ese, o cohecho, o cualquiera de los tres motivos que tal. El primero. El segundo, remover ahora el dinero negro con que se pagó la reforma, las obras en la sede del Partido Popular, pues no sé a qué viene. Es un caso juzgado. Yo le conozco y le recuerdo perfectamente por la vinculación inmobiliaria, y es un caso juzgado, con lo cual, pues ya, bien, pues recordárselo, nada más. Y lo del narcotraficante que va a hacer 30 o 35 años, pues bendito sea Dios, era pequeño, iba en pantalón corto, imagino, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, dicho lo anterior, efectivamente, sí que es verdad que pensábamos que el PP, o al menos yo pensaba, que el PP iba a dar un salto cualitativo más importante, como es presentar una moción de censura, ¿no? Y efectivamente se ha quedado pues ni a medio camino, ha dado un primer pasito nada más, que no significa nada, porque en realidad lo que le pide al juez, sí, es verdad que interpone una querella, pero le pide al juez que abra una pieza separada en el expediente de Koldo y tal. Pues bueno, menuda me la fiáis, ¿no? No quiero comprenderlo. Yo creo que efectivamente todo lo que hemos conocido hasta ahora de la trama o del caso Koldo o el caso Sánchez o el caso PSOE, como ya se le pueda llamar, es lo suficientemente grave para que, una vez más, sin haber dado explicaciones, ni el PSOE, ni el presidente de gobierno, ni el gobierno, nadie ha dado la más leve explicación. Lo de Esther Peña no es una explicación, ni tan siquiera es un ataque, ni una defensa. Entonces yo creo que efectivamente sí que es lo suficientemente grave como para adoptar una decisión firme, dura, que sería una moción de censura, la ganes o la pierdas. Claro, pretender que en el pleno de pasado mañana se debata esto y que allí le vamos a vapulear al gobierno. Él habla 2 horas y tú 20 minutos, pues ya, como siempre. Alberto. Pues, don Xavier, en mi modo de ver, el Partido Popular ha dado un salto de lo que no estábamos acostumbrados, que es judicializar determinados temas. Nunca habíamos visto al Partido Popular, por lo menos recientemente, en un juzgado ejercitando acciones penales. De ahí esa trascendencia del momento y de ahí, en mi opinión, esa reunión que tuvo lugar con diferentes personalidades y varones en Núñez Feijóo. Lo que pasa es que, claro, el PP está desentrenado en estas lides, ¿no? Y efectivamente, como dice usted, aparece Borja Semper.
y lo primero que dice es que vamos a poner una querella en función de las informaciones, lo acabamos de ver en el vídeo que acaban de poner. Oiga, es que una querella no va de informaciones, ni va de notas de prensa, ya empezamos mal. He traído una persona un poquito más experta. Yo creo que, sinceramente, pese a que se está dando la información de que han presentado una querella, yo creo que más bien se han personado las actuaciones que lleva a cabo en el juzgado número 5, no lo sé, pero es que lo de la querella me extraña mucho, porque una querella no solamente denunciar un hecho, sino además indicar las actuaciones que yo conozco que puede practicar un juez para que pongas a cabo. El típico caso de querella es contra el derecho al honor. Le digo, mire, usted me han violado mi honor y le pongo de manifiesto un periódico, lo que sea, para que investigue. Yo dudo mucho de que el PP vaya en esa línea, sino más bien en la línea de ejercitar una acción popular, personando sus actuaciones. Pero bueno, como a veces la prensa es un poco imprecisa en estos temas, pues a ver dónde va. Desde luego, si va por el camino de la querella, a mi modo de ver, se van a admitir. No, si es una querella tal cual, porque no tiene nada que aportar. El impreciso en todo caso es Borja Semper. Exacto. Sí, es eso, desde luego, en mi opinión, se va a admitir. Y estoy de acuerdo con don Julián, lo que ha comentado, de que lo que se espera del PP también son reacciones políticas, que son de dos tipos, evidentemente. En primer lugar, que hay que modificar para que todos estos comportamientos que todos vemos no se repitan en un futuro, y en segundo lugar, ya activar ya en firme, si estamos en ese plan, por la posibilidad de una moción de censura, que todo el mundo quede retratado. Sí. Bueno, por cierto, hoy en otro medio de comunicación aparece una información también digna de ser investigada, que es que Koldo y Aldama se repartieron, o Ábalos o quien sea, se repartieron 500.000 euros, más bien imagino que Ábalos tendrá la parte nuclear de todo eso, por activar el rescate de Air Europa. Hay que decir que el rescate de Air Europa fue el más rápido de los recibidos por cualquier empresa en el momento de la pandemia. Algunos piensan que fue merecido, otros que no. Bueno, en fin, ya veremos en qué queda. Esto nos sitúa muy mal con Europa, la sospecha de que esto fue conducido por mano artera o por mano corrupta, y yo creo que la pedrada a los planteamientos del Gobierno hoy de cerrar filas y leer grandes manifiestos de los casos de corrupción que afectaron al Partido Popular en su pasado, la pedrada les ha venido de quien no la esperaban, de Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, que ha dicho hoy lo siguiente. Que el PSOE intenta ahora quemar en la plaza pública a Ábalos, el que fue nada más y nada menos que su anterior secretario de organización, nada más y nada menos que el número 3 del PSOE y la mano derecha de Sánchez, no es creíble. Si existieron políticas corruptas que se pueden vincular a Ábalos, es poco creíble que se llevaran a cabo sin que el presidente Sánchez y el resto del partido tuvieran conocimiento de ellos. La corrupción en el Partido Popular no era algo ajeno a M. Rajoy, y la supuesta corrupción, en este caso en el Partido Socialista, es inverosímil que fuera ajena a Pedro Sánchez. Bueno, pues eso parece que tiene una cierta lógica interna y que pues permite pensar que a lo mejor en Podemos pues al final acaban descolgándose del gobierno de progreso o del gobierno progresista, como lo queráis llamar. Alberto. Desde un punto de vista político, lo que dice este hombre es totalmente cierto. Otra cosa es que jurídicamente se pueda demostrar que ha implicado al presidente, el ministro, lo que sea, pero políticamente, si un gobierno genera corrupción, es responsable de esa corrupción, y así debe percibirse, a mi modo de ver, por los ciudadanos. Este tema, además, el propio del rescate, lo de la mascarilla, tantos temas, tienen que ver con esa situación que se produjo con el estado de alarma. Acuérdense, se declaró y luego hubo muchas prórrogas sucesivas, un poco extrañas también para la ciudadanía. Y había mucha gente que decía, estos señores nos quieren quitar nuestras libertades, nuestros derechos, no sé qué. No iba por ahí los tiros. Lo que pretendían es establecer una pantalla jurídica idónea para generar adjudicaciones, contratos, etcétera, a dedo. En ese sentido, la declaración del estado de alarma posibilitaba activar todos los contratos de emergencia que prevé la normativa. Los contratos de emergencia no son para adjudicarlos a dedos, son simplemente para obviar el procedimiento de contratación. Pero eso no quiere decir que no se busque la persona más idónea. Y entonces me hizo gracia, en ese sentido, unas declaraciones que hizo Koldo, que le robaron de su móvil, que decía que él no le preocupaba el tema de las mascarillas, porque entendía que jurídicamente estaba protegido. No, señor. Usted podía proceder a contratar de manera directa con la persona que considerara oportuna, pero esa persona tenía que ser la idónea en los términos de contratación y no a quien usted le diera la real gana. Esa confusión que tuvieron muchos es la que se está viendo en todo esto.
Y él, tranquilo porque podía contratar con quisiera. Pues no, señor. Usted tenía que, simplificando todos los procedimientos de contratación, seguir contratando a la persona más idónea en todo momento y en todo lugar. Y en este caso, rescatar a la empresa que objetivamente, o dar el dinero, repartir ese dinero, esa ayuda, a las empresas que objetivamente lo mereciera, comprar mascarillas a la persona más cualificada para ello en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que no entendieron nunca desde el principio. Bueno, ante lo primero, la comisión de 500.000 euros por el rescate de Air Europa o de Globalia me parece un regalo, porque fue un rescate en tiempo récord y de 600 millones de euros, si no recuerdo mal. 500.000 euros es una propina. Yo creo que fue para demostrar qué es lo que somos capaces de hacer y luego entraremos a lo mollar, ¿no? A lo que interesa, que fueron las adjudicaciones y tal, porque he oído que las comisiones que pudieron obtener ascendirían a unos 16 o 16 millones y medio de euros. Por tanto, los 500.000 fue la tarjeta de presentación, Aquí te dejo la tarjeta, dame lo que quieras, pero lo importante es lo que viene detrás, ¿no? Y luego lo siguiente, efectivamente, yo creo que es que lo importante es lo que vino a continuación, fundamentalmente la cifra que hemos conocido del fraude de los hidrocarburos, ¿no? Porque incluso siendo lo que tú dices de las mascarillas, efectivamente, claro, las mascarillas hay que tener en cuenta, como muy bien ha dicho, que proceden de la época de la pandemia, estado de alarma. Podría tener hasta una cierta mal justificación, pero la emergencia. Pero la adjudicación de los hidrocarburos, esto creo que fue ya pasada la pandemia, creo que fue en 2021, ¿no? Pues ya no había pandemia de ningún tipo y aquello también se celebró en un plazo récord, darle la concesión para que pudiera hacerlo. Y ya digo, pues parece que la defraudación podría haber sido de unos 180 millones de euros, ¿no? Por tanto, lo otro, las mascarillas, fue para empezar a hablar, ¿no? Yo creo que efectivamente esto está cogiendo unas dimensiones tremendas y me parece muy apropiado que ya en los medios de comunicación se hable de trama. Después habrá que cerrar el círculo de la trama y colocar cada uno en su posición. Pero esto ya no es la acción individual de Aldama o de Koldo ni tan siquiera de Ábalos. La envergadura de esto trasciende a no personas. Es pagarle el piso a Jessica. Es bastante otra más. pecata minuta. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad. Nos queda mucha tela que cortar y habrá que escuchar lo que dice Sánchez. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Cerca de mí, me siento y pienso adentro. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Hoy en
en Recomendaciones del Toro Televisión les hablamos de Protege tu Vida. ¿Sabían que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España? Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. Por eso nació Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900-730-061, cuéntales que eres espectador del Toro Televisión y tendrás un 30% de descuento, además de un dispositivo antiasfixia de regalo. Protege tu vida y la de tus seres queridos es una recomendación del Toro Televisión. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Bueno, algunas cosillas que tenéis que conocer. Aldama dicen en algunos medios de comunicación que blanqueaba dinero y luego lo dejaba dormir en sociedades pantalla en el VAS. El VAS Portugal, que es el pueblo donde está el músico hermano de Sánchez, que prefiere que no le conozcan y decide llamarse Azagra. En segundo lugar, tenéis que conocer también que el PSOE le ha negado al Senado información sobre las visitas de Aldama a la sede de Ferraz, que de esto saben, pero mucho, los socialistas. Y en tercer lugar, que hay quien opina que el rescate de Air Europa, si se hubiera conocido antes, hubiera dado al traste con el nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, porque Nadia Calviño, a gusto o no, fue clave en que se adjudicaran las ayudas a Global y a Air Europa a esa velocidad. Y en Bruselas recuerdan que España ya tiene una deuda con ellos por aquello de Magdalena Álvarez, que tuvo que salir de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones al trote galope. Bueno, y todo esto, ¿qué reflexión produce en Pedro Sánchez, en el puto amo, como le llaman en su partido? Pues el puto amo dice que todo esto es mentira y que él va a seguir hasta 2027, Dios no lo quiera. Y al ruido, desde el Gobierno de España vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona. De 6 años a esta parte lo estamos demostrando y que ha contribuido al excelente momento económico que vive nuestro país. Y nada ni nadie nos va a apartar ni un milímetro de ese camino. Ese es mi compromiso con todos los ciudadanos y ciudadanas, que en el año 2027, al final de la legislatura, España será un país mejor que cuando llegamos al Gobierno en el año 2018. Un país más próspero, más avanzado y más unido en lo social y en lo territorial. Qué cosa tan diferente la que dice ahora el presidente de la que decía cuando solo era secretario general y le exigía a Rajoy algunas cosas. Esto ocurría en julio de 2017. Un presidente del Gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. ¿Qué ejemplo está dando el actual presidente del Gobierno a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Qué sentirán los padres y los abuelos y abuelas de esa juventud, aquellos y aquellas que lucharon tanto por nuestra democracia? ¿Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del Gobierno? Solamente le queda una salida honorable,
presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. El tío que utiliza la abogacía del Estado para presentar una querella por prevaricación ante el juez que está acusando a su mujer de algo que certifica un tribunal, ya no el juez en cuestión, Peinado, sino la audiencia provincial que tiene materia y que debe seguir investigando en ella. Es tremendo cómo cambian las tornas. Bueno, sí, ya sabemos que la ironía no funciona ni en la radio ni en la televisión, pero este era Pedro, no era el presidente de gobierno. Entonces, como Pedro, pues podía decir esto, ¿no? Y lo segundo, bien, no vamos a negar que efectivamente el crecimiento económico de España, independientemente de las revisiones que ha hecho del PIB-LIN, etcétera, etcétera, que serían cuestionables cuando menos, pues tenemos un crecimiento, el mejor de la Unión Europea, muy razonable. Cuando la Unión Europea no crece nada. Claro, por supuesto. Claro. Pero lo que quiero decir es que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La corrupción es incompatible con la actividad económica, porque la corrupción lo que hace es distorsionarlo todo. Es decir, aquel que trabaja en negro y se elude el IVA, yo no puedo competir con el que facturo con IVA, soy más caro necesariamente. Estoy hablando de algo que es una pequeña ilusión, no lo que hablamos aquí de toda esta trama de corrupción organizada, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se propugna una licitación pública sabiendo que está dada de antemano? ¿Quién se presenta a una cátedra universitaria sabiendo que está concedida de antemano? Tal. O sea, insisto, la corrupción es incompatible con la democracia, por supuesto, pero también con la actividad económica. Bueno, yo, a diferencia de lo que dice Pedro Sánchez, su entronización supuso una serie de pactos que, desde luego, están siendo letales para la democracia española. Ley de amnistía, modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana en beneficio de la Kale Borroka, el cuponazo catalán y tantas cosas que van saliendo. En segundo lugar, este señor, que habla de normalidad y de paz social, es el que desprecia al Parlamento, que dice que no va a gobernar sin ellos y sin sus leyes. En segundo lugar, desprecia a los jueces, hasta el punto que ha presentado una querella sin precedentes contra el juez Peinado, que está tratando de llevar a cabo su trabajo de la mejor manera posible, y en general el resto de los poderes que se compone un Estado, pues más allá de nombrar a los respectivos titulares, en el Tribunal de Cuentas, en la Abogacía del Estado, etcétera, digamos, la sensación interior de todos esos órganos, esas instituciones, es que están siendo colonizados, están siendo avasallados por un señor que se resiste a ser un poder más dentro del Estado, el Poder Ejecutivo, si no quiere monopolizarlo y sobresalir por encima de todos ellos. En ese sentido, yo creo que este señor, además, ha evidenciado que no tiene ningún programa político, en la medida que hasta ha renunciado a presentar presupuestos. No quiere presentar presupuestos, por tanto, ¿qué programa político va a tener si no tiene tan siquiera? En definitiva, yo creo que la salida más digna que tendría que hacer él es dimitir en un tiempo razonable y dar entrada a un nuevo Parlamento con unas nuevas circunstancias y se pueda normalizar, porque todo esto es un hervidero para España. Bueno, hoy tenemos un ejemplo que nos trae la vida judicial una vez más, ¿verdad? Teníamos un embajador en tiempos de Zapatero en Venezuela que se llamaba Raúl Morodo, un histórico dentro del socialismo, ¿verdad? Tanto él como su hijo, llamado Alejo Morodo, han firmado un acuerdo de conformidad hoy con la Fiscalía. Bueno, aceptan una condena suave, 10 meses de cárcel y una multa cuantiosa a Hacienda, 1.400.000 euros, y se reconocen pues como falsos asesores de la compañía de petróleos venezolana PDVSA, a la que le facturaron 4,5 millones de euros. Y bueno, pues consiguen no ir a la cárcel, pero dejan bastante a las claras que ahí había dinero que salía de Venezuela y iba a la sentina de los proxies de José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue siendo hoy por hoy el hombre con mayor influencia de España cerca del régimen de Chávez y de Maduro, que cuando se producían todas estas irregularidades ya confesadas y reconocidas por Raúl Morodo y por su hija. Vamos a verlo. Se destapan nuevos lazos entre Venezuela y España, un tanto turbios. Raúl Morodo, siendo embajador de España en Venezuela, cobró al menos 4,5 millones de euros en asesorías que él mismo reconoce ahora que eran ficticias, es decir, cobró de la petrolera estatal venezolana a cambio de nada
siendo presidente entonces Hugo Chávez, ¿no? El diario El Mundo publica una exclusiva donde el ex embajador de España en Venezuela, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha confesado haber cobrado 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Que la Fiscalía apuntaba inicialmente a 30 millones y es verdad que la cantidad de los socios de Morodo, contabilizando las asesorías percibidas por el ex embajador de Venezuela, y la de socios venezolanos suyos con los que tenía empresas y con los que mantenía relaciones, ascendían a 30 millones. Es decir, 30 millones de euros es la trama Gürtel. Por lo tanto, este es un tema desde nuestro punto de vista y desde hace años de primer orden. Morodo, a punto de cumplir los 90 años, ha admitido que recibió estas cantidades a lo largo de su mandato y en años posteriores. Las transferencias de dinero habrían sido efectuadas a través de una red de empresas y cuentas bancarias en paraísos fiscales, según el informe periodístico. El caso Morodo se cierra en falso, es decir, la Fiscalía lo ha dejado reducido a un tema meramente fiscal, cuando inicialmente le acusaba por corrupción internacional, por blanqueo de capitales, porque aquí cabe por saber todavía, en primer lugar, por qué el régimen chavista le pagaba esas cantidades estratosféricas al embajador español, entonces del gobierno de Zapatero, y dónde ha ido a parar todo ese dinero. Algo que levanta las sospechas sobre posibles irregularidades y corrupción en los tratos bilaterales entre ambos países, en un momento en el que las relaciones eran muy buenas por el trato tan cercano entre Hugo Chávez y Zapatero. ¿Hasta qué punto podía hacer esto un embajador de España sin que su presidente, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, lo supiera? ¿Debería dar explicaciones de esta confesión el señor expresidente? Por el momento, guarda silencio. Esto es un escandalazo, ¿eh? Julián. Pues hombre, sin que yo sea un experto penalista, que no lo soy, pero conocimiento tengo, y sabemos que cuando efectivamente se alcanza un pacto con la Fiscalía para aceptar la pena en conformidad, pues se rebaja la petición de pena, pero yo conozco muy pocos casos en los que una petición que era para Raúl Morodo de 3 años y 6 meses se rebaje a 10 meses, con independencia de la indemnización o de la sanción económica que se le imponga, y a su hijo, que era de 8 años y 6 meses, a 2 años, que todo el mundo sabe que no entras en prisión si es la primera condena que tienes, ¿no? Pues es el juez el que lo decide, pero lo habitual es eso, ¿no? Entonces me parece que rebajar 3 años y medio a 10 meses y 8 años y medio a 2 años, me parece que no es habitual en las conformidades del ámbito penal, ¿no? En cualquier caso, también poco me parecen los 4,5 millones durante todos los años que estuve leyendo. Es más razonable estas otras cifras que se han manejado por aquí. Y la pregunta, efectivamente, yo también creo que ahí no solamente tendría que haberse tramitado como un delito fiscal, sino también blanqueo de capitales, yo qué sé, organización, tal, por las sociedades interpuestas. Al final ha sido una componenda, me parece a mí, y ha quedado oye, con esto firmáis, no... ¿Vais contentos? Porque que no se sepa dónde va el dinero. Ah, claro, bueno, lo estoy diciendo, Tú claro. Pones el cuello ahí. Pues si 4,5 millones no van a ningún lado. Yo, Xavier, tal como lo veo, como decía Esteban Orrespita, eso es un tema que se cierra en falso. Se trata de tapar este tema, echar encima tierra y ya está. Son 4,5 millones de euros que no sabemos si eran para este señor, en cuyo caso habría mucho más mandanga por ahí, evidentemente no se va a cobrar solamente él, o bien era para que lo repartiera en una organización. No sabemos de dónde ha ido el dinero porque no sabemos, no tenemos rastro del mismo. Y es una pena de que este tema se cierre en falso. En cualquier caso, contamos la semana pasada, este es un buen asunto para una comisión de investigación y citar a Zapatero, para que nos pueda dar un poco de luz o callar con las consecuencias que eso tiene, porque él siempre va de hombre transparente, de hombre limpio, de hombre demócrata. Bueno, todo ese dinero, todos esos negocios, que en definitiva es un dinero que sale del bolsillo de los venezolanos dados a este señor y a lo que podía representar este señor, ¿a dónde iba, con qué objeto? Que no lo pueda explicar. Si no tiene nada que explicar, pues ya establecemos nosotros nuestras conclusiones. Bueno, hoy el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que es el que investiga el caso Koldo, ¿verdad?, ha tomado declaración al número 3 del Ministerio del Interior. Y este hombre pues, ha tenido que reconocer algunas cosas. Dice que él no recibió presiones para contratar a la trama para comprar mascarillas para el Ministerio del Interior, aunque sí ha dicho que efectivamente contrató las mascarillas con Koldo, que algo es algo.
En saco roto pueden caer las palabras de Marlaska. Las contrataciones fueron correctas. No ha habido ninguna ilegalidad. Su número 3 en el Ministerio confirma lo que ya sabían los agentes de la UCO, que el Ministerio de Interior contrató a la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, para la compra de material sanitario durante la pandemia y por el que se llegó a pagar casi 3,5 millones de euros. Lo que sí que no sabían los investigadores de la Guardia Civil era que una de las personas de la máxima confianza del ministro fue quien se puso en contacto con Koldo García. Así lo ha corroborado el mismo José Antonio Rodríguez, director general de Coordinación y Estudios de Interior, alias el comisario Lenin. En su declaración como testigo ante el juez Ismael Moreno, instructor de la trama Koldo, no confirma, eso sí, cuestiones claves para la investigación, como por ejemplo quién le puso en contacto con el ex asesor de Ábalos y principal cabecilla de la trama, ni tampoco ha aclarado por qué se escogió a la empresa del comisionista Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión. Pero la del hombre de confianza de Marlaska no ha sido la única cita en la Audiencia Nacional. También la de las autoras del informe de transportes que dirige Óscar Puente sobre los expedientes de la compra de material sanitario para exponer sus conclusiones. Ellas, en su exposición ante el juez, han declarado que la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas por parte del entonces ministro José Luis Ábalos a Soluciones de Gestión no está justificado. Bueno, pues ya hay un montón de ministerios implicados en la trama, ¿eh? Creo que 8. Y de ministros. Pero vamos, y de ministros. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que mucho me temo, a tenor de todo lo que está ocurriendo y las declaraciones de este personaje de la Guardia Civil, mucho me temo que todos sabemos este que... es de la policía. Ah, de la policía. Por un día hoy se salva pues de la policía, perdón por la Guardia Civil. No, pero que todas las tramas de corrupción organizada sabemos que utilizan mecanismos como son sociedades interpuestas, testaferros y en todo caso, digamos, cortafuegos, personas cortafuegos, que son las que van a pagar realmente y que están dispuestas, como parece con este hombre de la policía, a inmolarse sin decir palabra. No, nadie me presionó, nadie me forzó, etcétera, porque claro, pues efectivamente, salvo que se localicen, y el informe de la UCO es muy claro, yo creo que no solo son insinuaciones, sino que tienen grabaciones, etcétera, salvo que sea demostrable, y entonces este hombre lo que esté prestando además es falso testimonio, ¿no? En todo caso, le corresponderá lo que fuera, ¿no? Pero repito, yo creo que él y esas declaraciones suenan a un cortafuegos, bueno, que sea este el que pague, o a lo mejor el de arriba, el de encima de él, ¿no? Pero no, que no llegue nunca hasta el número 1, ¿no? Pues este es el número 3, o sea que le quedan pocos peldaños ya a la escalera. Pues, Alberto. Xavier, volviendo con el razonamiento que hacía antes, 3 cosas. ¿Esta empresa tenía solvencia en el mercado? ¿Se dedicaba a eso? No, ni experiencia. En segundo lugar, ¿los precios eran idóneos o eran unos precios que unilateralmente puso esa empresa y aceptó el Ministerio? Esto segundo parece. En tercer lugar, ¿se trató de buscar otras empresas alternativas a ejecutar por medios propios esta cuestión? No. Pues todo eso es muy sospechoso si además se corrobora con la declaración de este señor. Yo voy a contar una anécdota personal sobre esta cuestión. Cuando yo abrí el Palacio de Hielo, recuerdo que íbamos nosotros con mascarillas de confección casera, que entonces no existía. Y la Policía Nacional, estos señores del Ministerio del Interior, estaba sin ningún tipo de mascarillas, con una exposición total y absoluta al virus. Yo personalmente les ofrecí a algunos de ellos mascarillas y me las aceptaron un poco a regañadientes porque sus instrucciones eran que no se pusieran esa especie de, llamaban, bozal, porque era generar alarma. Entonces, no había que ponérselo hasta que llegan las mascarillas del señor Koldo, entonces hay que ponérselas todos los días, una detrás de otra. Qué cachondeos este. Al final aceptaron las mías. Fíjate, el jefe de seguridad en aquel momento laboral de la Policía Nacional era un inspector de apellido Nieto. Lo echaron del cuerpo porque este hombre, cuando vio venir las cosas, dijo: a ver, el dinero que hay en caja, compre mascarillas inmediatamente. Y se gastó lo poquito que tenía, unos 300.000 euros. No lo defendieron los sindicatos, no lo defendió nadie. Quedó como un exaltado que había exagerado la importancia. Entonces les convenía que se celebrasen manifestaciones feministas en aquellos entornos, ¿verdad?, donde luego se infectaban algunas, como por ejemplo Carmen Calvo, ¿verdad? Pero eso no lo van a reconocer porque es una cosa que queda fatal, ¿verdad? Y al final, pues ahí se quedaron los pobres agentes a saber cuántos tuvieron el problema del virus del COVID en sus casas y en sus familias por culpa de esta manera de conducirse. Bueno, y hoy aquí hay que explicar una cosa muy confusa.
El Senado ha rechazado, el Senado que tiene mayoría del PP, ha rechazado la enmienda que daba beneficios a 44 terroristas de la banda ETA, y ahora estamos en un limbo porque esa enmienda tiene que volver al Congreso, y la señora que manda en el Congreso, que es esta que Koldo la llamaba cariño, Armengol, tendrá que decidir si lo somete a votación o decide patada en avance y que se publique en el BOE después de los trámites administrativos correspondientes. Vamos a verlo. Por mayoría. Votos a favor, 111. Votos en contra, 148. Abstenciones, 2. Por mayoría absoluta, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto. El Senado ha rechazado la norma que rebaja las penas a los presos etarras. Un rechazo unánime el de la Cámara Alta, que ahora abre dos nuevos escenarios. Con su negativa a la liberación o rebaja de condenas a cerca de una treintena de exmiembros de la banda terrorista ETA, que ya cumplieron condena en Francia, la mayoría de la Cámara busca ganar tiempo a su entrada en vigor. El veto del Senado devuelve el texto de manera automática al Congreso. Es aquí donde la Presidencia debe decidir en un plazo máximo de 2 semanas si convoca la reapertura de otro debate en el Pleno y votación en el Congreso, o por el contrario, si el texto es remitido directamente a la Jefatura del Estado, esto es, a la espera de la rúbrica del Rey, y culmina con su publicación definitiva en el BOE. En este último caso, la bautizada ya como Ley Chapote entraría en vigor de manera inmediata. En el Senado todo era expectación por ver qué pasaría con la iniciativa parlamentaria. Hasta el momento de nada habían servido las críticas de los familiares de las víctimas al Gobierno pidiendo que se eliminara el texto. La más dura de ellas, la de Marimar Blanco, senadora del Partido Popular, hermana de Miguel Ángel, concejal de Hermo asesinado. Hay una diferencia abismal entre cometer un error y elegir deliberadamente liberar a los asesinos de ETA. Mire, algo falla cuando los socios suyos, los herederos de ETA, se ríen mientras las víctimas clamamos un mínimo de decencia, de dignidad. Y para tapar sus vergüenzas vuelven a tirar de su mejor política, los bulos, acusando a este partido de tener nostalgia de ETA. De verdad, les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que yo tengo nostalgia de ETA? Ninguno de los grupos principales que componen la Cámara, ni el Partido Popular ni Vox, habían presentado enmiendas a la iniciativa de Sumar, aludiendo a un error al no haberse dado cuenta del alcance de la norma. Alberto Serrano. Sí, Xavier, cuando se aprueba una ley son diferentes trámites, uno en el Congreso, se remite al Senado y a partir de aquí el Senado puede proponer enmiendas, una modificación o un veto, que es rechazar directamente lo que ha presentado el Congreso. Lo que dice la Constitución es que las enmiendas se salvan por mayoría simple del Congreso y el veto por mayoría absoluta del propio Congreso. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que por error, por ignorancia, por lo que ya sabemos, se ha transcurrido el plazo para presentar las enmiendas y el veto. Eso ya ha transcurrido. Pero, no obstante, el Senado ha hecho una votación para generar el veto. Por tanto, este es el típico dilema jurídico, que ¿qué es lo que vamos aquí? ¿A la forma, al procedimiento, que evidentemente no cabría, o vamos al fondo de la cuestión, que es que el Senado ha rechazado por mayoría absoluta este texto y vota en tal sentido? Esto tendrá que resolverlo en primera instancia Francina Armengol. En su caso podrá ser objeto de un debate ante el Tribunal Constitucional, pero fíjate, en última instancia, si Francina Armengol directamente lo remite al Rey, tendrá que ser el Rey quien decida si proclama, si firma, si sanciona esa norma en función de que estén cumplidos todos los trámites. Las pocas competencias que le atribuye la Constitución al Rey en exclusiva de él es esos documentos que él recibe, si están o no correctos. Y esperemos que no tenga la dilema, para no desgastarle lógicamente, y el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar algo antes, salvo que lógicamente Francina Armengol decida, acate, que el Senado, pese a haber transcurrido los plazos, ha vetado esta norma y lo tramite como tal. La tendencia en el mundo del derecho últimamente es ir al fondo y no tanto a la forma, sobre todo por parte del Tribunal Constitucional. ¿Hay una enmienda o hay un veto radical por parte de la mayoría absoluta del Senado? Yo entiendo que sí. Por tanto, me parece que la postura del Senado en este momento, de que ha ejercitado un veto, aunque se le haya pasado los plazos, creo que puede ser defendible. Bueno, Julián. Lo primero que quiero decir, tiene toda la razón, pero quiero decir que suena muy rimbombante que el Senado ha vetado el proyecto de ley. No significa nada. También vetó la ley de amnistía y volvió al Congreso de los Diputados, porque hay que recordar que la ley de amnistía, en plazo, en forma, fue vetada, el mismo caso, en el Senado. Y no prosperó. Quiero decir que pasó el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, se volvió a votar y se acabó. Claro, aquí la duda es lo razonable
sería que el Congreso de los Diputados, bueno, lo ha hecho el Senado con un informe favorable de los letrados del Senado. Supongo que Francina Armengol conseguirá también, sabiendo además quién es el letrado mayor, un informe favorable a que no está fuera de plazo, etcétera, y sería un conflicto jurídico, como dices. Pero yo creo que el PSOE, salvo que tenga miedo a que sus socios se lo tumben, lo sometiera a pleno, a votación en pleno, lo vuelva a sacar por mayoría absoluta y se acabó la discusión jurídica, ¿no? Pero el riesgo le tiene de que alguien se le vaya para abajo. Y vuelve a depender de Puigdemont. Claro, claro. Bueno, por acotar el territorio familiar de Pedro Sánchez, debéis saber que el padre de Pedro Sánchez, que tiene una empresa de plásticos en Algete, Madrid, ha presentado las cuentas de esa fábrica de asuntos de plástico después de 2 años sin hacerlo. La agencia tributaria parece que ha detectado movimientos de dinero en efectivo por 142.000 euros, de los que alguien no ha dado cuentas. Ya veremos cómo va esto en el futuro. Esto arranca ahora mismo, ¿verdad? Y tengo que contaros también un conflicto muy llamativo, muy interesante. Resulta que sabéis que estos delirios de grandeza de los mini lendakaris, como les llamaba José María García, a los presidentes de los equipos de fútbol, yo les llamo mini lendakaris a los que no llegan a lendakaris porque no son presidentes del País Vasco, pero sí son presidentes de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Y hubo un lendakari de Manchego que le dio por hacer un aeropuerto brutal, enorme, en Ciudad Real. El aeropuerto está que no se usa para nada, pero eso a nadie le importa. Se han gastado la pasta y, oye, han inaugurado Roma locuta, causa finita. Bien, ¿y ahora qué pasa? Pues que el gobierno ha dicho, oye, ahí no hay un terreno enorme que es del Estado. Dice, no, es de unos propietarios particulares. Bueno, ¿y qué hacen ahí? Dice, nada, se les ha quedado esto en la mano y no saben qué hacer con ello. Dice, vamos a pactar con ellos para instalar ahí unos inmigrantes, unos albergues para inmigrantes. El gobierno de Emiliano García Paje está que trina porque se los han puenteado de mala manera. Y parece que ya Traxa tiene instrucciones concretas del gobierno para empezar a construir en esos hangares y en esas instalaciones unos barracones para llenarlos de inmigración ilegal. Divertido, ¿no? Divertido, puede ser una venganza. Y quería hacer un comentario muy breve sobre lo del padre de Pedro Sánchez, que es que quien está detrás de esto es la agencia tributaria, con los delitos económicos. De ahí por la cual los Puigdemont y compañía quieren que la agencia tributaria se integre en Cataluña. Una vez que controlen ese tema, mitad de los problemas solucionados. Bueno, el aeropuerto de Ciudad Real, que no ha sido utilizado nunca, creo que recibió 2 o 3 vuelos de carga, no tiene aviones allí aparcados ni nada por el estilo, costó un riñón. Entonces, ahora mismo no soy capaz de recordar si lo pagó la comunidad autónoma o lo pagó un particular, ¿no? No, lo pagaron como siempre un consorcio de empresarios donde estaban las cajas de Castilla-La Mancha. Lo pagó Caja Castilla-La Mancha. Pues no me acordaba. Y le costó la ruina. Claro. Y le costó la ruina. Pero todo lo que los lendakaris manejan. Digo, oye, vamos a hacer un aeropuerto aquí. Dice, venga, que vengan los de siempre. No es el único que hay en España que no se utiliza, ¿eh? No, si hubiera dado dinero, se lo han llevado a esas empresas, que lo hubieran repartido. Si no había dinero, pérdidas, lo pagan, se socializa y lo paga Castilla-La Mancha todos los manchegos. Pero esto es un poco desidioso, porque con la relevancia internacional pública que tiene Margarita Robles y Pedro Sánchez, pues hombre, una base aérea de reparación, si acaso, de los aviones militares, no era muy difícil conseguir, si el aeropuerto como es un aeropuerto enorme, con unas pistas larguísimas, muy apropiado para darle el uso que sea, pero algún uso sí, porque da pena que, en fin, que las malas hierbas se coman el asfalto de las pistas del aeropuerto de Ciudad Real. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para ustedes dos por sus opiniones y su presencia en el programa y a ustedes por su paciencia e interés. Para ustedes tengo premio. El día en 30 minutos a la vuelta de publicidad. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza.
Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a Mañanas en Libertad. Si quieres comenzar el día con buen pie y en el centro del debate, sintoniza Mañanas en Libertad. De lunes a viernes de 7 a 10. Información, análisis y opinión con rigor y en libertad. Puedes escucharnos en Radio Convencional, en la página web de Radio Libertad o en nuestro canal de YouTube. Si conseguimos que... También puedes seguirnos a través del Toro Televisión y desde nuestra aplicación para dispositivos móviles que puedes descargar en el código QR que aparece en pantalla. Síguenos. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Hoy
En Recomendaciones por España les presentamos Sabores Sierra de Madrid. Nació del cariño hacia la tradición familiar y la elaboración artesanal del embutido, cuyas materias primas son el cerdo ibérico, ciervo, corzo, jabalí y la mejor ternera IGP de la Sierra de Guadarrama. Todos sus embutidos están elaborados con las mejores piezas de la pierna y paleta, en su mayoría sin gluten, sin lactosa y 100% natural. En marzo de 2023, su chorizo de ternera IGP Sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio. Sabores Sierra de Madrid, del campo a tu mesa. Es una recomendación del Toro Televisión. El día en 30 minutos. El Partido Popular ha presentado una querella contra el Partido Socialista por delitos, presuntos delitos, acabe de decir, de financiación ilegal, de cohecho o de tráfico de influencias. Y lo ha hecho en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el juzgado de Ismael Moreno, que es donde se está instruyendo la causa contra algunos empresarios, entre ellos Víctor Aldama, por el fraude de los hidrocarburos. Aldama, hay que decir que está en prisión preventiva por esa causa. El juez ha transmitido ya esa querella a la Fiscalía Anticorrupción para que la valore y decidir sobre su admisión o no, pero eso requerirá un cierto tiempo. Mientras tanto, el Partido Popular pide la dimisión de Pedro Sánchez por el escándalo relativo al caso Koldo, ahora ya no sabemos cómo llamarle, francamente, y promete a través de Borja Semper que el miércoles habrá una movida sesión de control al Gobierno en el que se abordará el Pleno de forma monográfica dirigido a controlar la corrupción socialista. Y el Partido Socialista vuelve hoy a cerrar filas en torno a su líder. Dice que esa querella del Partido Popular se basa en bulos. Se refiere a esa información que publicaban varios medios de que se depositaron 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del PSOE y mezcla varios episodios distintos de corrupción del PP para escurrir el bulto. Además de la Gürtel, el Partido Socialista dice que se querellará contra Feijóo por varios escándalos de corrupción cuando era presidente de la Xunta allá por 2009. El Partido Popular registra su querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Una querella del Partido Popular contra el Partido Socialista en función de las informaciones que hemos tenido oportunidad de conocer en las últimas horas. Todo se acabará por saber. Es un escándalo de unas dimensiones todavía desconocidas. Para los populares, el último informe del caso Koldo, que señala al presidente del Gobierno como el número 1 de una trama de corrupción, ha creado una situación insostenible dentro del Ejecutivo. En Vox también han tomado cartas en el asunto. Se van a querellar contra la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, por los contratos en pandemia cuando lideraba el Ejecutivo Balear. Exigen además la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones. Sino que Pedro Sánchez es y era conocido como el Uno. El Uno en la ya podemos denominar organización criminal. Vox lleva denunciando a este gobierno corrupto desde hace muchos años. Vox está en todas las causas judiciales del entorno del presidente. Armengol se ha desvinculado en numerosas ocasiones de la trama, pero el informe de la UCO revela una conversación crucial entre ella y Koldo García. Sin embargo, desde el PSOE siguen sin asumir responsabilidades, haciendo oídos sordos a las informaciones y culpando al contrario. La portavoz de los socialistas, Esther Peña, ha vuelto a recuperar la baza del narco y dice que el PP no puede dar lecciones. Ayer nos piden cuentas desde una sede pagada con dinero negro. Y el líder de ese partido tenía como amigo a un narcotraficante de los grandes. ¿Quién nos está pidiendo cuentas? ¿Acaso Los Soprano? Si Alberto Núñez Feijóo no da explicaciones ante la Comisión de Investigación en Galicia, iremos a los tribunales para que lo haga ante la justicia. En cualquier caso, la realidad es que Sánchez y su entorno está cada vez más cercado por la corrupción, y es que la justicia ya señala a 30 personas de su entorno político y familiar.
Avances en la instrucción del caso Koldo. El director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, conocido anteriormente como el comisario Lenin, ha explicado hoy en la Audiencia Nacional que él recibió el contacto de la empresa Soluciones de Gestión, la vinculada a la presunta trama, de manos del gabinete del ministro José Luis Ábalos, y que se limitó a transmitirlo a quien debía hacer las compras del Ministerio del Interior, Daniel Belmar. Ha negado que ni recibió ni dio instrucciones o indicaciones precisas para que fuese esa empresa la contratada, como efectivamente fue. En saco roto pueden caer las palabras de Marlaska. Las contrataciones fueron correctas. No ha habido ninguna ilegalidad. Su número 3 en el Ministerio confirma lo que ya sabían los agentes de la UCO, que el Ministerio de Interior contrató la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, para la compra de material sanitario durante la pandemia y por el que se llegó a pagar casi 3,5 millones de euros. Lo que sí que no sabían los investigadores de la Guardia Civil era que una de las personas de la máxima confianza del ministro fue quien se puso en contacto con Koldo García. Así lo ha corroborado el mismo José Antonio Rodríguez, director general de Coordinación y Estudios de Interior, alias el comisario Lenin. En su declaración como testigo ante el juez Ismael Moreno, instructor de la trama Koldo, no confirma, eso sí, cuestiones claves para la investigación, como por ejemplo quién le puso en contacto con el ex asesor de Ábalos y principal cabecilla de la trama, ni tampoco ha aclarado por qué se escogió a la empresa del comisionista Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión. Pero la del hombre de confianza de Marlaska no ha sido la única cita en la Audiencia Nacional. También la de las autoras del informe de transportes que dirige Óscar Puente sobre los expedientes de la compra de material sanitario para exponer sus conclusiones. Ellas, en su exposición ante el juez, han declarado que la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas por parte del entonces ministro José Luis Ábalos a Soluciones de Gestión no está justificado. Y se lo contábamos en la apertura, hoy todo el Partido Socialista vuelve a cerrar filas en torno a Pedro Sánchez y dicen que él no sabía nada y que están muy tranquilos. No es lo mismo lo que opinan sus socios de Podemos, que creen que Pedro Sánchez no pudo ser ajeno a lo que hacía y dejaba de hacer su número 3. Que el PSOE intenta ahora quemar en la plaza pública a Ábalos, el que fue nada más y nada menos que su anterior secretario de organización, nada más y nada menos que el número 3 del PSOE y la mano derecha de Sánchez, no es creíble. Si existieron políticas corruptas que se pueden vincular a Ábalos, es poco creíble que se llevaran a cabo sin que el presidente Sánchez y el resto del partido tuvieran conocimiento de ellos. Y la pregunta que sobrevuela la cabeza de muchos en estos momentos, ¿la ofensiva judicial de Feijóo es suficiente o es el momento de plantear una moción de censura? Las matemáticas aquí juegan en contra de Génova y muchos defienden que solo serviría para retratar la debilidad parlamentaria de la derecha. ¿Cómo funciona esta herramienta constitucional? Bueno, para que salga adelante no solo deben presentarlo una décima parte de los diputados, sino que debe ser respaldada por la mayoría absoluta de la Cámara, esto es, 176 diputados. Para aunar estos apoyos a Feijóo no le bastaría el sí de los de Abascal, esos 33 diputados, sino que necesitaría el voto afirmativo de otros partidos minoritarios. Aquí el respaldo del PNV parece la opción más plausible. Ojo, porque con el apoyo de los nacionalistas Feijóo todavía se quedaría a un escaño de la mayoría absoluta. Aquí se abren distintas posibilidades. El apoyo del diputado de UPN, de Alberto Catalán, sería una de esas opciones. La moción también saldría adelante con el sí de Coalición Canaria o con los 7 diputados de Junts. Esta última una vía muy complicada por las contrapartidas que implicaría, pero cuya puerta los nacionalistas no han cerrado del todo. Los que sí han enterrado esta posibilidad han sido hoy los de Santiago Abascal, los de Vox. Su secretario general, Ignacio Garriga, rechaza cualquier pacto con el separatismo, aunque matiza, todo depende de las condiciones del PP. Nosotros no vamos a participar jamás, bajo ningún concepto de ningún tipo de acuerdo, de pacto donde esté el separatismo. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero la pregunta es si el Partido Popular va a presentar una moción de censura o no, y en qué términos y con qué objetivos. Quiero empezar reconociendo que cada partido político es dueño de sus decisiones, faltaría más, y de su destino. Pero hay que decir alguna cosilla respecto al momento actual en el Partido Popular. Feijóo tocaba rebato un domingo por la mañana, reunía a sus varones, a los rampantes y a los menos rampantes, y muchos pensábamos que
tomaba el protagonismo, que iba a lanzar una moción de censura para tratar de derribar a Sánchez, dada la gravedad del asunto. No fue así. Lo que decidieron, a pesar del trámite de forzar la discusión un domingo por la mañana, es presentar una querella por presunta corrupción tras publicarse las supuestas entregas de efectivo en bolsas de plástico en la sede socialista de Ferraz. Así pues, el PP renuncia a una moción de censura que tiene incierto resultado por el momento, pero ya saben lo que ocurrió en España con la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy y que contra pronóstico ganó Pedro Sánchez. Está claro que Sánchez es un tipo mucho más maverick que Feijóo, pero no es una cuestión de atrevimiento, sino de tener el trabajo de zapa hecho. A diferencia del PSOE de Sánchez en la oposición, Feijóo en estos momentos no tiene los deberes hechos ni con el PNV ni con Junts, lo que le alejará de la Moncloa por un largo trecho si no pone remedio. Eso y un ambientillo en el que parece que el vivir tranquilo, eso de la zona de confort, pues alimenta que el Partido Popular esté poco inclinado a andanzas y a peripecias. Y mientras hablamos del Partido Popular, siguen saliendo novedades sobre ese caso Koldo. Según un confidente de Víctor de Aldama, tanto él como Koldo García habrían cobrado $500.000 en bolsas otra vez en un chalet de Madrid situado en las afueras, gracias a su mediación en ese rescate de Europa. Se habría producido ese pago por esos servicios en 3 pagos diferentes y la entrega se habría hecho, en este caso, en bolsas de deporte. El informe de la UCO desvela que el empresario, que Víctor de Aldama, se valió de su amistad personal con Ábalos y con Koldo para lograr la adjudicación de los préstamos a la aerolínea. Esa decisión, se acordarán, se habría materializado un 16 de julio en una reunión en la que estuvieron presentes Sánchez y Calviño, el mismo día, ojo, que Begoña se reunió con Javier Hidalgo, el CEO de Globalia. Por cierto, que según publica hoy El Mundo, la ayuda, el rescate Air Europa fue el más rápido que se dio durante la pandemia, 5 veces más veloz que el resto. Raúl Morodo, el que fuera embajador de España en Venezuela en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado a una curiosa solución que le exonerará de ir a la cárcel. Hoy hemos conocido que tanto Raúl Morodo como su hijo Alejo han llegado a un pacto en el que reconocen su culpa en un fraude fiscal perpetrado en unos pagos injustificados recibidos de la petrolera venezolana PDVSA por valor de 4,5 millones de euros, eso siendo embajador de España. Morodo elude ir a prisión por esas coimas, pero tendrán que pagar a Hacienda 1.400.000 euros. La acusación, por cierto, de este caso era de manos limpias también. Nuevos lazos entre Venezuela y España, un tanto turbios. Raúl Morodo, siendo embajador de España en Venezuela, cobró al menos 4,5 millones de euros en asesorías que él mismo reconoce ahora que eran ficticias, es decir, cobró de la petrolera estatal venezolana a cambio de nada, siendo presidente entonces Hugo Chávez, ¿no? El diario El Mundo publica una exclusiva donde el ex embajador de España en Venezuela, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, ha confesado haber cobrado 4,5 millones de euros de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Que la Fiscalía apuntaba inicialmente a 30 millones y es verdad que la cantidad de los socios de Morodo, contabilizando las asesorías percibidas por el ex embajador de Venezuela y la de socios venezolanos suyos con los que tenía empresas y con los que mantenía relaciones, ascendían a 30 millones. Es decir, 30 millones de euros es la trama Gürtel. Por lo tanto, este es un tema desde nuestro punto de vista y desde hace años de primer orden. Morodo, a punto de cumplir los 90 años, ha admitido que recibió estas cantidades a lo largo de su mandato y en años posteriores. Las transferencias de dinero habrían sido efectuadas a través de una red de empresas y cuentas bancarias en paraísos fiscales, según el informe periodístico. El caso Morodo se cierra en falso, es decir, la Fiscalía lo ha dejado reducido a un tema meramente fiscal, cuando inicialmente le acusaba por corrupción internacional, por blanqueo de capitales, porque aquí cabe por saber todavía, en primer lugar, por qué el régimen chavista le pagaba esas cantidades estratosféricas al embajador español, entonces del gobierno de Zapatero, y dónde ha ido a parar todo ese dinero.
algo que levanta las sospechas sobre posibles irregularidades y corrupción en los tratos bilaterales entre ambos países, en un momento en el que las relaciones eran muy buenas por el trato tan cercano entre Hugo Chávez y Zapatero. ¿Hasta qué punto podía hacer esto un embajador de España sin que su presidente, en este caso José Luis Rodríguez Zapatero, lo supiera? ¿Debería dar explicaciones de esta confesión el señor expresidente? Por el momento, guarda silencio. Y hoy era la fecha límite para que el Partido Socialista diera marcha atrás a esa polémica reforma que va a permitir que varios etarras, en concreto 40, salgan antes de la cárcel, pero no lo ha hecho. El Senado, eso sí, ha decidido dar marcha atrás, rechazar esa norma, y todavía no se sabe cuándo el Congreso la aprobará definitivamente. Hoy en esa sesión en el Senado la clara protagonista ha sido la senadora Marimar Blanco, hermana del asesinado Miguel Ángel Blanco, que ha hablado de humillación y de indignidad por parte de los dirigentes políticos. Por mayoría. Votos a favor, 111. Votos en contra, 148. Abstenciones, 2. Por mayoría absoluta. Ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto. El Senado ha rechazado la norma que rebaja las penas a los presos etarras. Un rechazo unánime el de la Cámara Alta, que ahora abre dos nuevos escenarios. Con su negativa a la liberación o rebaja de condenas a cerca de una treintena de exmiembros de la banda terrorista ETA, que ya cumplieron condena en Francia, la mayoría de la Cámara busca ganar tiempo a su entrada en vigor. El veto del Senado devuelve el texto de manera automática al Congreso. Es aquí donde la Presidencia debe decidir en un plazo máximo de 2 semanas si convoca la reapertura de otro debate en el Pleno y votación en el Congreso, o por el contrario, si el texto es remitido directamente a la Jefatura del Estado, esto es, a la espera de la rúbrica del Rey, y culmina con su publicación definitiva en el BOE. En este último caso, la bautizada ya como Ley Chapote entraría en vigor de manera inmediata. En el Senado todo era expectación por ver qué pasaría con la iniciativa parlamentaria. Hasta el momento de nada habían servido las críticas de los familiares de las víctimas al Gobierno pidiendo que se eliminara el texto. La más dura de ellas, la de Marimar Blanco, senadora del Partido Popular, hermana de Miguel Ángel, concejal de Hermo asesinado. Hay una diferencia abismal entre cometer un error y elegir deliberadamente liberar a los asesinos de ETA. Mire, algo falla cuando los socios suyos, los herederos de ETA, se ríen mientras las víctimas clamamos un mínimo de decencia, de dignidad. Y para tapar sus vergüenzas vuelven a tirar de su mejor política, los bulos, acusando a este partido de tener nostalgia de ETA. De verdad, les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que yo tengo nostalgia de ETA? Ninguno de los grupos principales que componen la Cámara, ni el Partido Popular ni Vox, habían presentado enmiendas a la iniciativa de Sumar, aludiendo a un error al no haberse dado cuenta del alcance de la norma. Duro traspiés el de la Fiscalía a las pretensiones de Begoña Gómez, que articuló una querella por presunta prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. La Fiscalía se opone a esa querella y en su posición anticipa lo que va a ser lo más probable, un archivo de esa iniciativa. Los argumentos del Ministerio Público destacan que las tesis de la querella incluyen no pocos apreciaciones, no pocas de carácter subjetivo. Además, en la negativa de la Fiscalía hay un mensaje directo a su abogado, Antonio Camacho. Dice que antes de presentar la querella tendría que haber hecho un recurso por las actuaciones que le parecen lesivas por parte del juez. Y la Fiscalía considera que Oriol Junqueras debería recibir un nuevo indulto al considerar excesivo que siga inhabilitado. Ya saben que el Tribunal Supremo decidió no concederle esa amnistía en lo que tiene que ver con el delito de malversación. Esto supone un giro dentro de la Fiscalía. Hablamos de la Fiscalía del Supremo y en concreto la persona que ha declarado que quiere llevar a cabo este nuevo indulto es la número 2 de García Ortiz. La Fiscalía en su día, en el año 2021, cuando Pedro Sánchez decidió sacar adelante esos indultos parciales a los líderes del Procés, recordemos que se opuso. Y en la página internacional, bombardeo esta madrugada del ejército israelí sobre un hospital en el centro de Gaza llamado Mártires de Al-Aqsa. Algunas fuentes señalan que han muerto 4 personas y que más de 40 están heridos. Otras, sin embargo, hablan de 25 fallecimientos. Mientras esto sucedía en Gaza, Hezbollah, en la frontera de Israel con el Líbano, lanzaba drones con explosivos en los alrededores de la ciudad de Haifa, que han dejado muertes en 4 soldados israelíes.
Y la misión de los cascos azules en Líbano denuncia nuevos ataques deliberados por parte de Israel. Está siendo muy comentado en las últimas horas estos ataques denunciados por parte de la ONU y también de la Unión Europea, que ha decidido elevar la presión contra el gobierno de Netanyahu. En las últimas horas, el fin de semana, los 27 unánimemente firmaban un comunicado en el que exigían el alto al fuego, el cese de estos ataques que consideran que contravienen el derecho internacional. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, especialmente si deciden compartirla con El Toro Televisión. Y no se pierdan la última hora de Estados Unidos con Sandro Meco. Hasta mañana, que descansen.